Comenzamos el programa hablando de una realidad que muchas veces queda por fuera de los grandes indicadores económicos, pero que atraviesan la vida cotidiana de millones de argentinos, y es la economía popular. Mientras el gobierno nacional sostiene un modelo basado en el equilibrio fiscal y la desaceleración de la inflación, en los barrios populares la discusión también pasa por el trabajo, el consumo, la producción y las oportunidades para quienes viven de emprendimientos, cooperativas o actividades informales. ¿Cómo impactan las políticas públicas en este universo? ¿Qué desafíos enfrenta hoy la economía popular? ¿Y cómo convive la gestión con la discusión pública en un escenario cada vez más complejo? Bueno, lo vamos a aprender a entender en realidad de la mano de Daniel Menéndez, subsecretario de Economía Popular del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, y además es un dirigente con extensa trayectoria vinculada al trabajo territorial. Queríamos tener su palabra, vamos a hablar de esto y un poco más, pero antes de presentarlo. ¿Cómo estás, Daniel? Acá Ezequiel del Pino Yamne te saluda. Hola, ¿cómo estás? Un gusto, buenas tardes. Lo mismo digo, cómo estoy y preocupado por cómo está toda la situación económica del país. Me encantaría que me des vos un panorama sobre cómo lo estás viviendo, sobre todo esta cuestión, como ya dijimos en la presentación territorial, cómo es que se palpa en la calle, cuál es la principal preocupación por sobre todas las cosas de la gente cuando ustedes hacen las recorridas. Bueno, me parece que el diagnóstico de la situación está bastante claro, ¿no? Y ya prácticamente no hay discusión. Lo dijo Messi en el último, hace algunos días, ¿no? Cuando hablaba de que la gente no llega a fin de mes y que la situación está difícil. Eh, bueno, desde Messi hasta cualquier testimonio que uno escucha a diario, encuentra el mismo diagnóstico, ¿no? Hay una situación donde el ingreso no alcanza, se multiplica el tiempo que se le dedica a actividades para conseguir un ingreso extra, es decir, esto que se conoce como pluriempleo, que es una realidad que atraviesa el conjunto de nuestra sociedad. Bueno, y obviamente genera bueno, un empeoramiento en las condiciones de vida, se le dedica muchísimo tiempo, muchísimo tiempo a ganarse el mango. Hoy prácticamente la mayoría de los trabajadores tienen ingresos extra aparte de su trabajo. Los empleados públicos realizan actividades por afuera de su tarea habitual, la fuerza de seguridad, policías, gendarmes, trabajan en Uber y complementan ingresos. Muchas veces esos ingresos extra explican más de lo que gana en un sueldo estatal o de la fuerza de seguridad. Eh, Me parece que ni hablar el empleo informal, las dificultades que se viven a diario, hablan de claramente un deterioro que se explica porque el salario está mal pago en la Argentina, hay ingresos que están por el piso y hay un esquema económico que ya está llegando a un nivel de agotamiento social, bueno, que genera toda una cantidad de dificultades, ¿no? Extra, que tienen que ver con la salud mental, con deterioro en las condiciones en las que uno se relaciona, por tanto desgaste que implica, y bueno, la verdad que eso ya llega a un nivel de años que no es una novedad y que tiene un tiempo ya demasiado prolongado y que empeora las condiciones de vida, ¿no? Y con todo esto que vos estuviste mencionando, esta cuestión de las condiciones de vida, con las vicisitudes que están pasando las personas, esta cuestión de los dichos de Messi que reflejan también una sociedad, digo, ¿crees que la economía popular sigue siendo una salida transitoria o ya forma parte de la estructura económica argentina, pensando justamente en esta polarización que se da dentro del gobierno de Javier Milei? Bueno, la economía popular entendida como actividades que están por afuera de los convenios colectivos y que son muchas actividades que se crean las personas que están por afuera del mercado laboral, tienen una realidad que en el último tiempo, desde que asumió Milei, ¿no? Sí. Ya se veía sobre el último tiempo, producto de la
de la inflación que había en el último gobierno, pero sobre todo a partir del gobierno de Milei, donde el empleo formal convive, es decir, el mismo trabajador que recibe un salario también se crea un empleo porque necesita complementar esos ingresos, ¿no? Es decir, se crea empleo, eh, la mujer que aparte de tener, que es estatal y aparte, eh, bueno, trabaja de múltiples cosas, revendiendo ropa o encontrando actividades como la manicuría y la cosmetología o el trabajo en plataforma, es decir, ni hablar que los pibes tienen su primer empleo directamente vinculado con actividades informales, con falta de derechos. Hay una reforma laboral que se ha discutido en este tiempo que no profundiza la falta de derechos en relación con los convenios colectivos, sino que es decir, no da cuenta de este problema, sino que tiene como objetivo bajar derechos para seguir reduciendo el costo del salario en relación con el empleador. Y, y la verdad que el mundo del trabajo pone un desafío que ya era complejo y que este gobierno profundiza todos los aspectos que hacen a la pérdida de derechos, a la pérdida de poder adquisitivo, porque cree en definitiva en eso, ¿no? Es decir, en que el salario esté lo más bajo posible para que los beneficios para las inversiones digamos, se expliquen sus ganancias sobre la pérdida de valor del salario, ¿no? Y ese es un modelo que, bueno, Milei vino a implementar y que está llevando adelante, ¿no? Tal cual dijo. Y hablaste esto, ¿no? De Javier Milei, de la gente también, nombramos, mencionaste vos en realidad el ánimo de la gente en general. ¿Crees que haya conciencia por parte de las personas de cara a las votaciones del año que viene, a las elecciones del año que viene? Y anexado a eso, ¿ves algo, alguna salida posible dentro del peronismo? ¿Cómo, cómo está todo esto? Yo creo que sí, que hay una porción mayoritaria de la sociedad que ya, primero que lo rechazó, tanto aquellos que rechazaron desde un primer momento las propuestas de Milei, como quienes ya ven un gobierno que está agotado en relación con las expectativas que había generado. Hay una enorme mayoría de la sociedad que está en búsqueda, ¿no?, de una alternativa. A mí me parece que el peronismo, una porción muy grande de la sociedad también le bajó la persiana al peronismo tal cual se presentó en el gobierno del Frente de Todos, que fue una enorme frustración. El gobierno de Milei empieza a ser una frustración muy clara también para las mayorías. La gente no va a volver atrás en relación a un peronismo que proponga lo mismo. Y me parece que el desafío está, obviamente, yo tengo grandes expectativas y estoy convencido que Axel Kicillof puede expresar, teniendo en cuenta este diagnóstico de que hay una frustración en relación con el gobierno de Milei y que la sociedad no va a volver para atrás. Me parece que Axel tiene el desafío de construir lo nuevo, teniendo en claro que hay aspectos del gobierno del Frente de Todos que no se puede repetir. Él tiene un claro diagnóstico de lo que fue el fracaso de esa etapa y está decidido a no cometer los mismos errores, y me parece que es tiempo en las próximas semanas de ya empezar a tener más claridad esa propuesta que hay que expresarle a la sociedad, ¿no? Me parece que tiene la responsabilidad, y quienes estamos y trabajamos con él, Sí. de no dejar en orfandad a la sociedad que está buscando una salida y que, bueno, me parece que tenemos el desafío de estar a la altura de esa necesidad que tiene nuestro pueblo, por lo menos una amplia mayoría. Y mencionaste esto, ¿no? De las mayorías, de la sensación de la gente, también al candidato Axel Kicillof.
lo llevo también lo anexo, perdón, a entrevistas que tuvimos en este ciclo con distintos dirigentes del peronismo que hablaban de una reconstrucción con todos. ¿Crees que efectivamente sea con todos, pensando justamente en estas trabas, por así decirlo, o este desgaste que se pregona desde algunas salas del peronismo para con el gobernador de la provincia de Buenos Aires? ¿Hay que incluirlos pese a todo? ¿Hay que tratar de abrirse? ¿Cómo ves el panorama pensando justamente en esto, ¿no? En estas intenciones que tienen algunas aristas del peronismo en comerle votos al que parece hoy por hoy el candidato más firme en la oposición? Te escucho a veces un poquito entrecortado, pero me parece que logré entender lo que me señalabas. A mí me parece que la discusión no es si es con todos o la unidad que va de suyo. Yo creo que hay una discusión previa que tiene que ordenar, en todo caso, la propuesta política, que es que estamos decididos a no repetir el pasado. Y sobre ese diagnóstico se construye un futuro y una propuesta política distinta. Si nosotros creemos, por un ejemplo, creemos que tiene que haber autoridad presidencial, que el presidente no puede ser elegido al interior del peronismo por un dedo, ni que puede ser un delegado de nadie, tiene que tener autoridad presidencial para poder llevar adelante el ejercicio de las decisiones que hacen falta. Creemos que tiene que haber un sistema de toma de decisiones que sea claro, que sea homogéneo, que no sea una bolsa de gato sin conducción, Sí. o con una conducción que no se ejercía. Creemos que tiene que haber respuestas a problemas claros, como la inflación, como la seguridad. Creemos que tiene que haber, obviamente, un esquema productivo que genere trabajo y empleo. Y me parece que esos tienen que ser ordenadores claros, donde esas diferencias que se expresan no se pueden poner bajo la alfombra, sino que se tienen que discutir, y si no hay un acuerdo tiene que haber mecanismos democráticos que permiten saldar esas diferencias, ¿no? Me parece que ya nuestro pueblo no tolera, y no tolera, no lo va a acompañar con el voto, no solo que no lo va a tolerar, si la forma de no tolerarlo me refiero a que no lo va a votar, es algo que se haga los boludos respecto de las dificultades o los errores que se han cometido en el pasado. Me parece que construir lo nuevo implica per se tener que nuestro pueblo perciba claramente una mirada que no avala ese proceso que se vivió en la Argentina, o que se tomaron las debidas notas de que ese proceso no se puede repetir, y que es la única manera de construir una mayoría, ¿no? Si uno construye propuestas sobre la base de tener un diagnóstico claro de que hay que construir futuro y no volver a un pasado que nuestra sociedad ya le bajó la persiana, ¿no? Y ahora sí, para empezar a agradecerte y a despedirte, gracias por la buena onda y la buena predisposición. Me quedan dos en el tintero para desasnar, sobre todo en el accionar del peronismo de cara a lo que viene. Quería preguntarte básicamente si crees que también se llegó a lo que se llegó por la falta de renovación dirigencial, pensando justamente en esto que mencionaste y que hablaste de nombres, de qué era lo que quería la gente, de no volver al pasado, pero también en el medio da que pensar porque hay nombres que suelen repetirse dentro de la misma clase política en general. Digo, ¿crees que el verdadero hastío de la gente llegó por justamente esa falta de renovación dirigencial? Bueno, yo creo que hoy estamos frente a una etapa muy clara de renovación dirigencial en la más alta centralidad del peronismo, que es Axel Kicillof. Eso es lo que hoy se está discutiendo, y esto es parte también de una nueva etapa que se abre en la Argentina, o que por lo menos promovemos que se abra, y que tiene que ver con desde nuevos nombres, nuevas dirigencias, estableciendo un claro reconocimiento a lo que se hizo bueno y teniendo claros los límites, construir un futuro, proponérselo a la sociedad. Me parece que la renovación dirigencial, por lo menos lo más
lo más claro que hoy se expresa y que abre a un proceso de renovación que expresa nuevo, bueno, toda la impronta propia de lo que es Axel como dirigente y como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Me parece que eso habilita sin duda un proceso de renovación dirigencial, ¿no? ¿Y hay algún nombre en particular que creas que deba irse de toda esta cuestión de la renovación dirigencial dentro del peronismo, pensando, no sé, en cierta repercusión negativa que se genera con Máximo Kirchner, Mayra Mendoza, Cristina? Digo, ¿crees que deba seguir siendo la referenta pese a todo, pese a estas cuestiones que dicen de sacarle la proscripción para la campaña? Digo, ¿crees que la campaña deba ir por otro lado? Ahora sí, ya empezando a agradecerte y despedirte, digo, ¿crees que justamente la campaña del peronismo de cara a lo que viene deba alejarse básicamente del nombre de Cristina Fernández de Kirchner para tratar de acercarse a otro rango etario y otro rango de la sociedad que está cansada justamente de ese nombre propio y que también está anexado un poco a su hijo? Yo creo que la discusión hoy en la Argentina, y a medida que se vaya desenvolviendo el proceso donde la sociedad empieza a discutir el año electoral, va a ser Axel Kicillof o Milei. Esa va a ser la discusión en la Argentina, eso es lo que va a estar en la boleta y eso es lo que va a encabezar las dos principales propuestas de país que se va a encontrar nuestra sociedad, ¿no? Ok, ok. Bueno, me queda una última, que hablaste justo de la sociedad y me da el pie para el final y ahora sí despedirte. Digo, Dale. hablaste esto de la cuestión social, digo, ¿crees que la gente con todo esto que está sucediendo, tratar de reordenar un poco el partido, el peronismo, siente que puede empezar a recuperarse esta cuestión económica del país o que todavía predomina la incertidumbre justamente por esta falta de unión, por así decirlo? ¿Cómo lo notás vos en esto de las recorridas? Lo tocamos un poco al principio, pero me parecía prudente hablar sobre el final un poco más extendido. Bueno, yo creo que el malestar, las dificultades y lo mal que se vive, eh, la sociedad que está padeciendo y que tiene dificultades lo va a canalizar a través de una alternancia en el gobierno y en una discusión de cara al proceso electoral. Yo creo que obviamente se vive muy mal, hay una red de contención con las políticas de asistencia que se le hicieron agujeros por todos lados de esa red, pero que existe y que permite a un montón de gente sobrevivir, pero no tener esperanzas y expectativas a futuro. Y me parece que esa esperanza y expectativa futura es lo que ojalá podamos ofrecerle como parte de la propuesta que lidera Axel Kicillof para poder canalizar esa situación. Y me parece que sin duda el, la discusión en la renovación en el turno electoral va a canalizar mucho de ese malestar que hoy se vive, ¿no? Bien, clarísimo, querido. Muchas gracias, Daniel, por las palabras, por la buena onda, la buena predisposición desde el principio para ayudarnos a entender el contexto de la provincia, de los barrios, de la economía popular y por sobre todo del peronismo de cara a lo que viene. Así que infinitas gracias y desearte lo mejor de cara a lo que viene. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Abrazo grande y buena jornada. Sí, así pasó la palabra de Daniel Menéndez, subsecretario de Economía Popular del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. Mucho cargo que representa también mucha responsabilidad, y cuando hablamos de responsabilidad hablamos también de cuestiones que hay que hacer, de estas clases de dirigencias que son necesarias mostrar para entender un poco cómo está todo.